¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a este Weekly Update de la Week 4, de la semana 4, donde, por supuesto, tenemos con nosotros aquí un placer de nuevo, Coach Black. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias, aquí. ¿Sí? ¿Preparados ya, encarando de nuevo esta semana? Pero eso sí, si me permites, primero vamos a hablar sobre lo que dio de sí el partido anterior en Innsbruck, primera derrota de la temporada. ¿Cómo se vivió desde dentro? Bueno, naturalmente a nadie nos gusta perder, ¿no? Pero también entendemos que es parte del juego, es parte de la competencia. Sin duda no es fácil, pero bueno, queda mucha temporada por delante y hay que seguir dándole. Para ti, ¿cuál crees que fue la clave del partido? Porque sí que es cierto que se vio una gran defensa por parte de Tirol Riders, que igual limitaron mucho el juego en ataque de Dragons. Para ti, en cómputo global, ¿cuál fue la clave? Bueno, es un juego multifactorial. Es decir, no podríamos decir o atribuir a algo específico el tema de la derrota. Simplemente es el cúmulo de cosas que suceden en un juego, pero sin duda enfrentamos a un gran rival. Y con un rival de buen nivel, pues no puedes cometer desatenciones. Por ahí en la defensiva nos anotaron en 2 jugadas largas, una de 74 yardas, otra de 38, y entonces es complicado que en 4 jugadas, 14 puntos con un buen equipo es difícil. Ofensivamente creo que movimos bien la bola, ofensivamente creo que fuimos capaces de hacer daño a una buena defensa, pero nos faltó concretar en zona roja. Entonces, bueno, son detalles que hacen la diferencia y que tenemos que ir trabajando y que sin duda pusimos manos en ello. Bueno, pues entonces primera derrota, ¿no? Hasta ahora sabíamos lo que era ganar y cuando ganas se gestiona de otro modo. Pero con la derrota, ¿cómo se gestiona una derrota? ¿Qué se les dice a los jugadores? Bueno, primero, cuando te dedicas a esto, sabes que ganar y perder es parte del juego, ¿no? Y tienes que, así como tienes que ser duro en la victoria y tienes que revisar qué hiciste mal, es lo mismo en la derrota. Lo más importante es mantenernos enfocados. Dicen que, bueno, en mi país dicen que la derrota o la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana, ¿no? Entonces cuando todo mundo o cuando ganas, todo mundo quiere ser parte de la victoria, y cuando hay derrota, pues como que todo mundo se hace hacia un lado. Pero en el caso de los entrenadores, pues lo primero es asumir eso, asumir tu trabajo, asumir el rol y la responsabilidad que tienes y listo. Creo que en el fútbol los tiempos han cambiado bastante, y ese tema de culpar o de agarrar y señalar, pues no, ya no van en estos tiempos. Hay que trabajar, hay que asumir, hay que tener a las tropas listas, porque la temporada, así como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues es rápida. Ahorita la derrota y la victoria duran un día, y lo que sigue es trabajar, corregir y seguir adelante, y en eso estamos con los Ravens. Y a nivel de coaching me imagino que lo mismo, ¿no? Obviamente cuando se pierde se tiene que gestionar internamente, pero ¿sois más de revisar y frustraros mucho por los fallos que hemos tenido, o es mejor pasar página y centrarse en el siguiente? No puedes pasar página por no frustrarte. Naturalmente no es tanto la frustración, sino que te das cuenta que hay cosas que mejorar, y la verdad es que ahí está la clave. Si tú no te das cuenta o no eres capaz de analizar dónde fallaste, tú mismo como entrenador, pues nunca lo vas a mejorar, vas a repetir sobre el error. Entonces, pues sí haces corajes, ¿no? De lo que pudiste haber hecho mejor, pero así es esto. Hay que revisar, hay que mejorar y hay que cambiar. Si hay que dar un golpe de timón o algo, lo haces y sin ningún problema. Cuéntanos un poco el ambiente que se vivió en Innsbruck, porque todo el mundo dice que es un estadio especial, con una atmósfera especial. ¿Vosotros lo sentisteis desde allí, desde abajo? Porque había mucha gente en el estadio, pero siempre dicen que se dobla cuando
cuando vas allí porque la gente no para de animar, no para de chillar. ¿Vosotros sentisteis esa aura, esa atmósfera? Es un estadio muy bonito, es un estadio bonito, es un estadio que efectivamente tiene su afición y generan ambiente. En lo personal, pues yo tuve la fortuna de estar ahí hace 12 años con la selección de México. Esa fue la sede de nosotros hace 12 años en el Mundial de 2011 con la Senior de México, y la verdad es que para mí en lo personal fue bonito, fue recordar y fue darte cuenta, y fue parte también del speech previo al juego, es pues darte cuenta que lo que hoy construyes o lo que estás haciendo no sabes hacia dónde te lleve. Lo importante es hacerlo convencido, hacerlo de manera disfrutándolo, y el estadio pues para los muchachos, para todos, creo que es bueno tener ambientes así, tener fútbol y gente en el estadio. Eso de alguna manera siempre va a ser padre. Si me disculpas, coach, vamos a aprovechar de que te tenemos aquí hoy con nosotros, ¿no? Que nos están viendo los aficionados de Dragons, para comentar un poco una noticia recién salida del horno, podríamos decir, que es el fichaje de Thomas Middleton, de un jugador de la línea ofensiva. ¿Qué te parece el fichaje? ¿Por dónde puede encajar? Bien, pues habíamos hablado desde un principio que la línea ofensiva es un tema prioritario. Creo que es la base de todo equipo. Si bien tenemos muchachos una conjunción de españoles y otros europeos, pues sigue siendo, y el desgaste que tiene la línea ofensiva, lo importante es que es proteger al quarterback, pues lo hace un tema prioritario. Tomás creo que es un jugador importante, es un jugador muy grande, mide 1.96, pero más allá de eso, es un muchacho que Coach Mickey y yo conocemos, que tenemos la fortuna de haber coachado en México, y que de entrada te hace saber el tipo de persona que es algo fundamental en el juego, ¿no? Más allá de sus cualidades, sus aptitudes, que finalmente, pues teniendo un coach como el coach Eduardo Nuño y el coach Marc Aurellano, estamos seguros que el potencial que tiene Tomás lo pueden llevar a otro nivel, y esa es la razón por la que decidimos ficharlo. Debo decirlo que él también pues hizo mucho esfuerzo y hizo un gran trabajo al poder venir aquí y probar y demostrar de lo que es capaz para poder formar parte del equipo, y la verdad es que estamos contentos y estoy seguro que va a ser algo positivo para el equipo. Aparcamos ya lo que dio de sí el partido contra Tirol Riders, nos centramos ya, como bien has dicho, la temporada es corta y hay que centrarse ya en el próximo rival, que no es otro que Munich Ravens, un equipo nuevo, creado desde cero, pero al que nos tenemos que enfrentar, que ya más o menos sabemos de qué pueden calzar, ¿no? Es un equipo que anota muchísimo, ha perdido un partido, ha ganado el otro, pero ha anotado, si no recuerdo mal, más de 60, casi 70 puntos en estos dos partidos. ¿Por dónde podemos, analizando al rival, por dónde le podemos atacar? ¿Cuál crees que puede ser la manera? Pues bueno, poner atención en lo que hacen, que sin duda, bien lo dijiste, es un equipo nuevo, pero pues el fútbol en Alemania hay mucho fútbol, ¿no? Hay mucho fútbol, hay muchos jugadores, y entonces creo que han conjuntado un buen equipo. Creo que Ravens es un equipo bastante bien conjuntado, y qué decir del coaching staff, ¿no? Son gente ex NFL de mucha experiencia, y que sin duda hace que nosotros pongamos atención. ¿En dónde están las claves? Pues yo lo enfocaría primero en nosotros mejorar. Nosotros tenemos que mejorar en nuestra ejecución, nosotros tenemos que mejorar en no cometer errores, no cometer castigos. Eso creo que es clave primero. Lo siguiente es pues saber en este tema táctico dónde podríamos hacer un poquito de daño, dónde podríamos atacar, o de qué manera podemos defender el ataque explosivo que tienen, y en eso hemos estado poniendo manos en el asunto.
Y por último, y no menos importante, para cerrar ya, coach, jugamos en Tarrasa de nuevo, el segundo partido que jugamos en el Olympic. ¿Qué te esperas de la gente? ¿Esperas un ambientazo, me imagino? Jugamos en casa, tenemos que hacernos fuertes. ¿Qué esperas del Olympic? Pues bueno, ansioso, contento de regresar con la gente, ansioso y muy animado de poder reencontrarnos otra semana con el ambiente en Tarrasa. Espero que el dios Tlaloc, por allá del otro lado del océano, no nos haga la mala pasada y haya un tormentón por acá. Entonces, primero deseo que eso no exista, para que la gente pueda estar, para que la gente pueda convivir, pueda asistir a la Power Party. La verdad es que el ambiente que crean y generan los Dragons por acá es muy bueno, así es que los invitamos a todos a Tarrasa desde temprano. Me parece que a las 4:30 de la tarde ya hay un DJ, hay Power Party, hay comida, hay food trucks. Es decir, vale la pena venir un sábado en familia, pasarlo bien, convivir, conocer a los jugadores, que por cierto, pues los jugadores van y un poquito pasan por la Power Party para conocerlos, para saludarlos. Si ustedes quieren una foto, un autógrafo o algo de los jugadores, pues vayan. Y después, pues que disfruten un partido que espero sea entretenido y que estamos trabajando en ello para ganar y para dar un buen espectáculo. Pues ya veis, no lo digo yo, lo dice Coach Black, así que esperemos que le hagáis caso y os animéis todos, por supuesto, a venir este sábado. El partido empieza a las 7, pero como bien has dicho, habrá todo tipo de actividades. A partir de las 2 ya hay Power Party y bueno, es una experiencia única que nuestros aficionados, por supuesto, no se pueden perder. Lo dejamos aquí nosotros, nos vemos la semana siguiente, esperemos que podamos analizar una nueva victoria de los Barcelona Dragons. Y nada, aquí os esperaremos en el Weekly Update de la semana que viene. Hasta luego.